Muy buenos días, hermanos que nos siguen en esta plataforma. Sean bienvenidos a un programa más de nuestra parroquia Cristo Resucitado, Iglesia, tu vida es misión, conducido por nuestros hermanos misioneros permanentes de nuestra parroquia. Estamos sirviendo este día para ustedes en los controles nuestro hermano Juan Zavala y su servidora Marina Corea. Antes de iniciar el tema, siempre tenemos que ponernos en las manos de nuestro Señor. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, hermanos, ya en las manos del Señor, que es el que nos guía, que es el que hace que todos estos programas lleguen a una buena parte de hermanos, para ayudar y llevar esa semillita de conversión a cada uno de los que nos escuchan. El día de hoy, hermanos, sabemos al que le está dando seguimiento a este programa, Iglesia, tu vida es misión, sabemos de que estamos llevando un orden con los 10 mandamientos de la ley de Dios. En cuanto a este orden, el día de hoy continuamos, ¿verdad?, con este mismo tema que lo hemos venido desarrollando. Y nos tocaría hablar del 9º mandamiento. El 9º mandamiento que nos manda la ley de Dios. Según la historia narrada en el libro del Éxodo, Dios escribió con sus propios dedos los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés en el monte Sinaí. Son, por tanto, la ley que Dios entregó al pueblo de Israel, que hoy rigen la moral del cristianismo. Estoy haciendo esta reseña, ¿verdad?, para que nos ubiquemos un poquito. Los 3 primeros mandamientos se relacionan con el amor de Dios, que eso ya lo han venido explicando nuestros hermanos. Los otros 7 con el amor al prójimo. Por lo tanto, el mandamiento que hoy analizaremos es el 9º y se relaciona al amor al prójimo y nos dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Se refiere a la concupiscencia, que en la moral católica significa la palabra deseo de bienes terrenos. No codiciarás, dice, la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces vemos en este mandamiento, ¿verdad?, el deseo. Ese deseo que se tiene de obtener lo que tiene mi prójimo, que es muy sagrado. Entonces, en relación a este mandamiento, es un mandamiento de orden interno, porque todos estos pensamientos y todos estos deseos nacen del corazón, no se exterioriza. Entonces, por eso decimos que es el sexto y el 9º mandamiento tiene una relación, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este mandamiento nos manda que seamos puros y castos en pensamiento y deseos. ¿Cuántos pensamientos pasan por nuestra mente, verdad, en cada instante? ¿Cuántos deseos pasan en nuestra mente en un segundo?
de ver algo y nosotros, la mente es rápida y rápido nosotros pensamos y deseamos algo que no está correcto. Entonces, estos pensamientos y deseos son pecados, dice, cuando la voluntad se complace en ellos. O sea, cuando usted lo piensa y lo asume como tal, usted le da cabida en su cuerpo a ese pensamiento y a ese deseo, aunque no se realice el acto impuro, pero usted en su pensamiento y en su deseo lo realiza. Entonces, eso en este caso es un pecado, pero no son pecados cuando la voluntad no los consiente y procura rechazarlos. Usted puede ver, usted puede pensar, pero inmediatamente lo rechaza, como cuando uno dice, fuera, esas ideas no son buenas y entonces las rechaza. En ese caso no hay pecado porque usted mismo lo rechaza. Como les decía, la vista y el pensamiento son rápidos. Deseamos y pensamos al instante. Nosotros decimos, si es que el ojo es para ver, dicen algunos hermanos. Sí, es para ver, pero tenemos que saber y concientizar bien lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Y me pregunto, hermano, ¿cómo puedo conservar esta fuerza de corazón? Es tan difícil estar claro de que Dios nos ama tanto, que nos da estos mandamientos para protegernos y guiarnos por su camino de rectitud y de respeto a Dios y al prójimo, que lleva a la plenitud humana. Dios nos da todo. Si usted lee la Biblia, si usted se documenta, se va a dar cuenta que si usted cumple con todo lo que el Señor nos manda, somos unas personas de bien. No ofendemos a Dios porque lo estamos amando con nuestro corazón. No ofendemos al prójimo porque lo respetamos. Y hay una regla de oro que dice: respeto, ¿quiere? Respeto. Y cuando usted respeta, lo van a respetar. Cuando usted se da su lugar como hermano, como persona, desde pequeño, su lugar se lo va a ganar usted mismo. Por eso decía yo, ¿cómo puedo conservar esta fuerza de corazón? Esta fuerza de corazón de no caer en ese pecado de pensamiento y deseos impuros. Les decía que el sexto y noveno mandamiento son dos que se entienden poco en la sociedad. La sociedad al sexto y al noveno mandamiento no lo entienden. Cuando hablamos del grupo, de las personas, ¿verdad? Del grupo en la sociedad actual. Estamos hablando de la sociedad actual, porque antes sí había el temor a Dios, había el amor, había tantas cosas tan bonitas que era antes, pero ahora en la actualidad no se entiende. Pocos reconocen que la pureza es una virtud. Ser puro de corazón, ¿ya? Aquella persona que no daña a nadie, que no le hace daño a otra persona y que no está pensando cosas que no debe de pensar o desear. Entonces, una virtud tan preciosa y un don de Dios. Un don de Dios que feliz, ¿verdad? El que goza de esa virtud que hace al hombre libre de la esclavitud de las pasiones. Por esto Dios ha puesto estos dos mandamientos. El sexto, que es el pecado externo, fuera, y el noveno, que es un pecado interno. Entonces, esto de la virtud preciosa, a mí se me viene, ¿verdad?, en cómo antes nuestros padres nos vestían a los niños, a las niñas, el cuidado que había para los niños y las niñas. Ahora, en la actualidad, podemos hacer una relación y decir que esto viene de formación de familia, de modas, ver los vestidos. Antes una niña nunca andaba de short, nunca andaba
de licras que le llamamos ahora, ¿verdad? Pegaditas al cuerpo, donde toda su silueta está ahí a la vista de todos. En cambio antes eran sus vestiditos, vestidos voladitos, larguitos. Dios libre que incluso en los colegios, o sea, había una norma allí. En la casa la mamá, en la casa los maestros, había una formación tan bonita y se miraban tan lindas las niñas. Y poco a poco, ¿verdad? La sociedad ha venido botando todos esos valores, que los valores no se han perdido, hermanos. Algunos hermanos dicen, no, los valores ya se perdieron. No, los valores no se pierden. Si tú, que me escuchas, eres padre de familia o eres joven, pues el cuerpo lo cuidamos cada uno de nosotros, ¿ya? Y dependiendo de cómo nos ha venido formando nuestra familia, nuestros padres. Ahora las niñas chiquitas de 6 años se visten igual que una joven. Igual que una joven con su licra, sus pantalones bien talladitos, la blusa y lo más sensual, ¿verdad? Y por eso vienen los pecados externos también, ¿ya? Porque ojos que no ven, dice, corazón que no siente, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso pues tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermanos, para la formación de la sociedad. Podemos decir, ¿verdad?, ¿qué debemos hacer para no caer en este pecado? ¿Qué debemos hacer? Vamos a dar algunas pequeñas recomendaciones, no recomendaciones, sino consejos, ¿verdad? Que si a usted, hermano, que esté escuchando le sirve, póngalo en práctica, porque le va a servir de mucho. Y dentro de estos consejos tenemos, en primer lugar, ¿verdad?, creer de que Dios le ama. Y porque le ama tanto, es que nos da esos mandamientos. Y es siempre, nosotros como misioneros, el primer tema que tenemos en el querigma es el amor del Padre. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar seguros, hermano, que Dios a ti te ama mucho. Y por eso te da todos estos consejos. Y es ahí donde la llave la tienes tú, hermano. Eres tú el que tiene la llave en tu corazón para que tenga esa pureza. Entonces, después tenemos confesión y comunión frecuente. Cuando ya tú estás en una edad de confesarte, que ya recibiste tu catequesis, ya pasaste tu niñez, entonces debes hacer uso de la confesión y de la comunión frecuente. Aquellos niños que dan su primera comunión en diciembre y ya no vuelven a la iglesia, ya se olvidaron. Es que ya di mi primera comunión como que si fuera la única. No, apenas están empezando su formación. Entonces, la confesión y la comunión frecuente. La oración diaria. Pedirle al Señor, pedirle a nuestro Padre Dios, pedirle a Él de que nos evite esas situaciones de pecado, esos momentos, ¿verdad?, que nos aparte de todos esos pensamientos y deseos impuros. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en lo que es la oración. Y algo muy importante también es la devoción a la Santísima Virgen María, modelo de esa virtud. Ella, ante todo, debemos de tener esa devoción de la Santísima Virgen. Tenemos también la mortificación. Según la historia, ¿verdad?, de los santos, ellos se mortificaban, se latigaban, se dañaban físicamente. Pero no precisamente, ¿verdad?, vamos a llegar a ese punto, sino que tenemos que ofrecer pequeños sacrificios en nuestra vida. ¿Para qué? Se afirme la voluntad y se consiga la gracia de Dios. Hacer pequeños sacrificios, como el ayuno, ¿verdad? Cuando no, yo hago algo y lo que más me gusta, no lo debo hacer. Ese es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para conseguir la gracia de Dios. Qué bello es de tener la gracia. Cuando tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Tenemos también, dice, guardar la vista.
El mundo te ofrece tantos distractores y sobre todo a la juventud, entonces no debemos de detener la mirada en cosas que despierten la sensualidad, como ver películas que nos presentan ahí, películas pornográficas, películas que incitan a sensualidad, a cosas que no son correctas y que abundan en la actualidad. Las revistas también. Entonces, si esa revista, si una imagen no está correcta, pues apártela de su vista. Entonces, por eso dice guardar la vista, apartarnos nosotros, tener esa fuerza de corazón y decir no. Tenemos que aprender a decir no lo debo hacer. Luego tenemos la sobriedad, dice, en la comida y en la bebida. No excederse, ¿verdad? Sobre todo en la bebida, que la bebida es un factor muy, muy peligroso para las personas. Cuidar, dice, el pudor. Cuando decimos cuidar el pudor, estamos hablando de conversaciones, bromas, respeto a los demás y sobre todo las bromas de mal gusto. Bromas que nos vienen a incitar a otro pensamiento, decir cosas a una persona que no está correcto, ¿verdad? Nosotros observamos sobre todo en los niños, ahora hasta en los niños, antes lo observábamos en la juventud, ahora desde niños se dan bromas. Les decía, yo soy docente y les decía, no se den bromas pesadas porque después tienen problemas. Es levantarse las faldas, las niñas a los niños, tocarlas. Esas bromas no son correctas porque son falta de respeto al cuerpo, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, en este caso, quien debe de respetar su cuerpo es uno mismo, porque uno es el que permite que le den ese tipo de broma. Si usted lo permite, se la dan, pero si usted le dan una broma al inicio y no lo permite, jamás se la vuelven a dar, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo vienen tildando a los niños y niñas. Ah, viene la mojigata, la pulcra, la que no se da broma, pero ella está llena de una virtud, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Mucho ese pudor, esas conversaciones, esa broma, respetar el cuerpo y como les decía, nosotros mismos somos los que nos tenemos que dar nuestro lugar. Evitar la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. El que está ocioso está expuesto a pensar y a desear cosas impuras, porque no tiene nada que hacer, está ocioso. Entonces, quitémonos. Si tú eres una de esas personas, evítalo, busca qué hacer. En un hogar hay tantas cosas que hacer, en la familia igual, ¿verdad? Y la modestia en el vestir. Ya hablaba de eso, ¿verdad? Anteriormente, en la modestia al vestir. Y eso pues no tanto en niñas, sino también en jóvenes. Jóvenes que ya han perdido, como decimos, eso es perder el pudor, ¿verdad? Enseñan todo, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pensar el joven o la joven o el joven de esta muchacha? No puede pensar nada bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar tenemos que tener modestia en el vestir. Y con esto, ¿verdad? Vamos a ir ya terminando lo que es, digamos, este mandamiento, este noveno mandamiento. Creo que lo que les he expuesto, ¿verdad?, nos puede ayudar mucho para ir mejorando nuestro comportamiento. Entonces, hermanos, pues para terminar, darle gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, por estar aquí, por darnos esa fuerza de llevar esta palabra, llevar estos argumentos a ustedes para que los puedan poner en práctica. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque estamos gozando de este momento de alegría contigo, Señor, porque es una alegría estar
hablando de ti, estar hablando y tratar de llevarle lo mejor a nuestros hermanos oyentes. Bien, te invitamos a nuestro próximo programa el próximo domingo a esta misma hora. Iglesia, tu vida es misión.